Uy, hoy anda rápido el internet, ¿qué pasó? Se ve que lo que llovió. Bien, denme un segundito. Entonces, esta va a ser nuestra última clase teórica y el próximo miércoles, como les comenté en el grupo de WhatsApp, necesito que todas estén presentes con cámara y micrófono encendido, porque esa es mi evaluación. Quien no asista va a tener que pedir después, más adelante, una mesa especial. Después si lleva costo o no, eso lo tienen que hablar con sus representantes, eso no lo tengo idea, pero el examen final es el 31, si no saqué mal la cuenta, es el último día. Déjenme corroborarlo. Sí, miércoles 31 a las 15 horas. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda? No. Bien. Vamos a ver algo de lo que es, perdón, intervención en crisis emocionales. ¿Sí? Con respecto, hola Elizabeth, ¿cómo estás? Con respecto a una crisis es en sí un estado temporal de trastorno y también de desorganización que es caracterizado principalmente por una incapacidad del sujeto para manejar, tanto puede ser incapacidad emocional, incapacidad cognitiva, de ese sujeto para manejar ¿qué? Situaciones particulares, ¿sí? Utilizando los métodos que esa persona está acostumbrado a utilizar para solucionar algún problema y obviamente obtener algún resultado, ya sea positivo o negativo. Bien, una persona que atraviesa por un estado de crisis, ¿sí? Se encuentra en ese momento prácticamente inhabilitado para continuar con lo que es su vida en sí. No importa qué tipo de crisis sea, el evento ese que este sujeto está atravesando, ese evento emocional, es significativo, ¿sí? Y produjo un cambio tan radical en su vida que no sabe cómo manejarlo. ¿Bien? Bien. Con respecto a la intervención que vamos a hacer durante el evento de crisis emocional, obviamente esa intervención va a ser por profesionales, ya sea capacitados, como vamos a hacer nosotros el día de mañana, o como profesionales de la salud mental, sea psicólogos, psiquiatras o terapeutas que utilicen este método. ¿Cuál es el propósito? Establecer, obviamente, el equilibrio emocional. Y para eso es necesario la primera intervención. Sabemos que la primera intervención de es una terapia que es bastante breve y que el objetivo en sí es dar apoyo psicológico. Bien, es ayudar a la persona en ese preciso momento que es cuando lo está requiriendo o también solicitando. Bien, ¿cuáles son las características de las situaciones en crisis? Hay varias. Tenemos, por ejemplo, el estado vulnerable, que es cuando el tipo, mejor dicho, de reacción del sujeto ante ese evento que es peligroso. La persona va a responder según sea su preparación anterior
del evento. ¿Bien? Luego tenemos estados de crisis que son activos, que es cuando el individuo se encuentra en ese estado de desorganización, ¿sí? Y hay una tensión, hay un desequilibrio y el estado de crisis activos es cuando esa duración de la crisis supera entre la hora a las 4 horas. Puede el sujeto, en este caso, de estado de crisis activo, experimentar lo que se llama la visión de túnel. Bien, puede también experimentar algún tipo de inmovilización. Bien, también este estado de crisis activo va asociado con ideas que son distorsionadas por el evento traumático. Posterior a todo eso, va a llegar el periodo donde el sujeto hace un reajuste que es gradual, ¿sí? Y ahí va a reforzar todos sus mecanismos de afrontamiento y adaptación. Otras características de la situación en crisis son los eventos peligrosos, que son obviamente acontecimientos que son estresantes. Puede ser interno o puede ser también externo a el mundo del sujeto personal. Bien, ocurre en el curso de la vida. Inicia mayormente con una reacción en cadena. Bien, ese evento peligroso puede ser anticipado y predecible o puede suceder que sea accidentales, inesperados. Bien, luego tenemos los factores precipitantes. Los factores precipitantes son eslabones entre los eventos causantes de esa tensión y de ese estado de vulnerabilidad. Y los convierte en un estado peligroso. Bien, al estar en ese estado peligroso, ¿qué sucede? Se inicia la crisis. Bien, o también los factores precipitantes pueden ser que se inciden sin alguna importancia alguna, pero luego viene la crisis, quizás no en el momento. ¿Bien? Y por último, tenemos el choque. El choque, como se dice, es algo repentino, es un cambio repentino en el entorno de ese sujeto que provoca que las emociones se liberen. Mayormente esas emociones se liberan de una forma muy explosiva. ¿Bien? Y cuando nosotros liberamos, o el sujeto libera esas emociones explosivas, mayormente estamos incapacitados de poner a prueba nuestros mecanismos de enfrentamiento. ¿Bien? Entonces, cuando no existe, digamos, un aviso anterior, ¿qué hace? Para nosotros es un impacto. Y entonces, cuando nosotros recibimos ese impacto, o el sujeto o la otra persona recibe ese impacto, mayormente caemos en un choque emocional. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar a lo que son los primeros auxilios psicológicos en intervenciones cuando suceden momentos de crisis. ¿Sí? Como habíamos dicho antes, las intervenciones, disculpen, es una ayuda que es muy breve,
y es inmediata para apoyar o ayudar a la persona para que se restablezca esa estabilidad emocional y ese equilibrio que el sujeto necesita en ese momento. ¿Bien? Bien, los objetivos de la atención, ¿sí? De ese primer encuentro. ¿Cuál es? El alivio en lo inmediato de los síntomas de esas reacciones de crisis. Bien, lo que debemos hacer es tratar de restablecer el nivel de funcionamiento mínimo. ¿A qué hace referencia esto? A lo afectivo, a lo cognitivo, ¿sí? Y también a lo conductual, interpersonal y somático. ¿Bien? Bien. Otro objetivo, ¿cuál es? Identificar, ¿sí? Los recursos de ayuda y rescate que podemos utilizar, sea tanto personales, familiares, profesionales, la comunidad en sí, ¿sí? Luego tenemos otros objetivos. ¿Cuáles son? Desarrollar las habilidades de afrontamiento, ¿sí? Tanto afectivo como la autoestima, la solución de los conflictos. Y el último objetivo va a ser dar seguimiento a esa intervención que brindamos. Y obviamente asegurarnos que si el sujeto necesita atención especializada posteriormente, ¿sí? Nosotros tengamos a quién recomendar para que esta persona se atienda. ¿Bien? Con respecto a los principios de los primeros auxilios psicológicos, tenemos las oportunidades, las metas, las valoraciones. ¿A qué hace referencia las oportunidades? Las oportunidades es muy simple, es una ayuda que es muy breve, que es de urgencia, que nosotros tenemos un tiempo limitado y es también el tratamiento que se elige en situaciones de crisis. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese proceso de nosotros ayudar a este sujeto que está en crisis ayuda muchas veces, la mayoría, diría yo, a recuperar ese equilibrio que el sujeto perdió después de algún incidente que sea crítico. No es que va a ser una recuperación inmediata, sino que puede llevar un tiempo. Al sujeto le puede llevar entre 1 y 6 semanas quizás recuperarse de esa situación de crisis. ¿Bien? Luego tenemos lo que son las metas. Las metas son lo principal. ¿Cuál es lo principal? Es ayudar a esa persona a que recupere esos funcionamientos emocionales. ¿Sí? Obviamente esos funcionamientos emocionales que tenía antes del accidente que precipitó su crisis. ¿Bien? Y por último tenemos lo que es la valoración, que también es muy importante que en esto de la valoración se abarque tanto las fortalezas como las debilidades de cada una de las áreas profesionales, que las áreas profesionales eran cognitivo, afectivo, somático, intrapersonal y conductual, ¿sí? Todo eso
están implicados en una crisis. Y la información acerca de lo que está mal en la vida de una persona se complementa con la información acerca de ese funcionamiento. ¿Bien? Entonces, las metas principales de los primeros auxilios psicológicos o emocionales es restablecer la homeostasis emocional. ¿Sí? El objetivo nuestro es dar un paso concreto hacia ese afrontamiento de la crisis. Bien, lo que incluye que el manejo adecuado de los sentimientos, el control de los componentes de la situación y comenzar también el proceso de solución. ¿Sí? Bien, eso quería que ustedes lo sepan. Y lo otro que quiero que sepan con respecto a las crisis emocionales es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando brindamos primeros auxilios psicológicos. Disculpen. Acuérdense que lo primero que hacemos es contactar, obviamente, antes de saber toda la información que sucedió, dónde nos dirigimos, la escena está segura, primero nos cuidamos nosotros, porque si a nosotros nos pasa algo no podemos cuidar a los demás. Después de todo eso, comienzan los primeros auxilios psicológicos. Lo primero es contactar, ¿sí? Nosotros debemos escuchar de manera muy cuidadosa lo que el sujeto nos dice. ¿Bien? Lo que no debemos hacer es, por ejemplo, contar nuestra propia historia. Sí, a mí me pasó algo muy similar, yo lo afronté de tal manera. Somos todos diferentes. ¿Bien? No debemos ignorar el hecho en sí, ni siquiera los sentimientos de esa persona que está en crisis. No debemos juzgar. No debemos nosotros tomar partido por el sujeto. ¿Sí? Lo segundo es dimensionar en sí el problema. Acá lo que nosotros podemos hacer es hacer preguntas a la persona, al sujeto que está en crisis, que sean preguntas abiertas. Quizás que la persona nos pueda contestar con un sí, con un no, o que se pueda explayar de la forma que él desee. ¿Bien? Otra cosa que debemos estar atentos es a evaluar la mortalidad. Porque una persona cuando está en crisis, como les comenté antes, muchas veces nos cegamos o entramos en esa visión de túnel y no estamos ni siquiera conscientes de los riesgos que estamos corriendo. ¿Bien? ¿Sí? Con respecto a las preguntas abiertas, no es que debemos estar siempre dependientes de que el sujeto nos conteste sí o no. Si el sujeto se quiere explayar, nosotros debemos escuchar. ¿Bien? Si el sujeto no quiere hablar, también. ¿Bien? Otras posibles soluciones, que es el paso número 3, es alentar con diferentes ideas. Bien, también hay que establecer prioridades. ¿Sí? Nunca hay que dejar nada sin examinar primero y sin terminar o concluir. Bien,
Por ejemplo, la persona está en crisis y nos está relatando qué es lo que le sucedió. Bien, y en medio de ese relato, a nosotros se nos cruzó por la cabeza o nos acordamos que, no sé, dejé en el auto el celular y si la persona lo necesita y le digo, espera un ratito que ya vengo, me voy a buscar el celular y vuelvo. Eso no se hace. ¿Bien? Otra acción es lo que es la acción concreta. Debemos ir paso a paso. Bien, debemos también establecer junto al sujeto metas a corto plazo. ¿Sí? Debemos también ser directos. ¿Sí? Directos si es que la situación obviamente lo requiere. Lo que no debemos hacer es intentar resolver todo en ese momento, que muchas veces no se puede. Bien, no debemos tomar decisiones nosotros por el otro. Bien, y tampoco debemos que retrasar, ¿sí? Esas decisiones que el sujeto tomó en ese momento. Y por último tenemos lo que es el surgimiento. Debemos que establecer, ¿sí? No establecer. Como les dije la otra vez, le podemos otorgar, mejor dicho, nuestro número para reencontrarnos o recontactarnos, ¿sí? Podemos también acordar un segundo encuentro. Podemos evaluar los siguientes pasos de acción. ¿Bien? Y lo que no debemos hacer cuando uno ya comenzó la intervención en crisis, que esto lo dice el manual, pero tampoco es tan así, es abandonar, ¿sí?, la evaluación, ¿sí? O tratar de no dejar a otro que evalúe la situación o la intervención, perdón. Muchas veces, como les había comentado, no nos comenzamos la evaluación y no nos sentimos quizás capacitados o justo se tocó un tema donde a nosotros nos conmueve y nos llega, podemos pedir ayuda, pero nosotros no nos retiramos del lugar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sujeto ya está cómodo con nosotros, lo podríamos decir de esa manera, por eso no tratamos de no dejar que alguien más siga con la evaluación que nosotros estamos haciendo en ese momento. ¿Sí? Bien. Con respecto, lo otro que quería ver, perdón, es qué hacer ante una emergencia, desastre y demás. Bien, como habíamos visto, lo de desastre es difícil también muchas veces determinar el impacto de un desastre, ¿bien? O no estamos capacitados para determinar el impacto de un desastre, ¿bien? Los desastres causan diversos tipos de trauma. Tenemos consecuencias, en este caso, de salud mental. Las causas o los traumas, mejor dicho, causados por desastres, tenemos la parte psicológica. En la parte psicológica entra todo lo que es ansiedad, depresión, aflicción, abusos,
abusos de alcohol, abusos de drogas y también reacciones propias, obviamente, de ese estado de estrés. Pero también causa otros traumas, como son, por ejemplo, los traumas físicos, heridas, quemaduras, fracturas, ¿qué más? Eh, y algún tipo de infección, ¿bien? Y también causa traumas que son socioeconómicos. Puede ser pérdida de la vivienda, destrucción en sí del medio ambiente, también pérdidas como puede ser el empleo, puede haber también una desorganización de la comunidad en sí después de un desastre. Entonces, los traumas causados por desastres pueden ser tanto psicológicos, físicos y socioeconómicos. ¿Bien? Y tenemos 4 tipos de reacciones frente a los desastres. Tenemos reacciones normales, ¿sí? Donde algunas personas son capaces de mantenerse calmados, aunque en las circunstancias muy extremas, ¿sí? La mayoría empezamos a ¿qué? A sentir los efectos, ¿sí? La sudoración, por ejemplo, temblores, debilidades, estados nauseosos por momentos, ¿bien? Podemos por momentos también no tener claridad del pensamiento o esa claridad del pensamiento se vuelve muy difícil. Esas son todas reacciones normales, ¿bien? Por suerte, la mayoría de los sujetos pueden recuperarse bastante bien, ¿bien? Y otra cosa que sería como engañarnos si nos ponemos a clasificar en realidad como anormal los estados que realmente son naturales, como les dije antes, los temblores, las debilidades, bien, la sudoración, como cuando uno está nervioso, demás que empezamos a sudar, bien. Otro tipo de reacciones frente a desastres son las reacciones paralizantes, ¿sí? Podemos encontrar a personas que por un tiempo quedan paralizados, ¿sí? La persona puede quedarse parada, sentada, en medio a lo mejor del caos, ¿sí? Como si la persona estuviese sola en el mundo y no entendiera qué pasó, ¿sí? La persona mayormente en estas reacciones paralizantes tiene una mirada como perdida, ¿sí? O cuando uno le habla, la persona no responde, ¿sí? Luego tenemos reacciones hiperactivas, que sería lo contrario. Bien, la persona que hace explota de actividad, quizá sin ningún propósito, ¿sí? Habla rápidamente, comienza a bromear, se ríe, ¿bien? Hace algún tipo de sugerencia, pero que no tiene mucho valor, ¿sí? Esas son reacciones hiperactivas. Y por último tenemos las reacciones corporales, ¿bien? Que hemos nombrado antes como respuestas que son temporalmente normales, como son la sudoración, los temblores, la debilidad, ¿bien? Pero, ¿qué sucede?
estos síntomas son normales o molestos mientras dura. ¿Sí? Puede también la persona tener reacciones de llanto, ¿sí? Y también esa persona, en esto de las reacciones corporales, después de que la persona enfrentó o superó ese peligro inmediato, pueden continuar. ¿Bien? Bien. También tenemos 4 principios básicos de los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son esos? Aceptar el derecho de que toda persona puede tener sus propios sentimientos. ¿Sí? Segundo, aceptar las limitaciones del accidentado como reales, porque es lo que le está sucediendo a él. ¿Bien? Muchas veces uno dice, ay, esas no son reacciones para lo que te sucedió. O se pone a pensar, yo no reaccionaría de esa manera, ¿me está engañando? ¿Será verdad lo que me dice? No, cada uno reacciona de diferentes maneras. Y si la persona expresa que tiene algún cierto de limitación, ¿sí? Nosotros debemos creer. ¿Bien? Como tercero, es la medida de las posibilidades del accidentado en forma exacta, y rápida como sea posible. Mientras uno se da cuenta de las limitaciones de esa persona que está perturbada, también debemos estar atentos de las habilidades y los otros recursos que se puedan utilizar. ¿Bien? Una persona que en ese momento está trastornada, en crisis, puede fácilmente hacernos olvidar que podría ser de verdadera ayuda para nosotros, tanto como para sí mismo. ¿Sí? Entonces podemos ¿qué? Ayudar a que se inicie ese camino hacia su reorganización. ¿Sí? Tenemos que averiguar qué fue lo que sucedió. Y por último tenemos que aceptar obviamente sus limitaciones al ayudar a otras personas. ¿Sí? Nosotros no tenemos que ser, el todo para ese sujeto. ¿Sí? Muchas veces queremos hacer cosas en un desastre, por ejemplo, como puede ser una inundación, vamos a ponerlo así, que uno quiere hacer, pero está más allá de nosotros y quizás de nuestras habilidades también. Bien, entonces nosotros no podemos ser todo para la víctima. Supongamos que hubo una inundación y nosotros estamos con una persona donde nos manifiesta que, no sé, su hija está en la vivienda y la vivienda se está inundando. Nosotros no somos rescatistas como para salir corriendo y meternos en la vivienda y tratar de rescatar a la hija, en este caso, simplemente porque el sujeto nos manifestó eso, ¿sí? Obviamente dar aviso de que esta persona nos está manifestando de que hay una niña o su hijo dentro de
tal vivienda, que por favor, quien lo pueda realizar, lo haga. Bien. Clasificación de las víctimas, ¿se las acuerdan? ¿O se me durmieron? Chicas. ¿Se fueron? Era lo de víctima primaria o de primer nivel, secundario, Sí. de tercer nivel, ¿así? Sí, exactamente. Vamos a repasarla, ¿quieren? Vale. Así les queda. Tenemos víctimas de primer grado, que son las víctimas que sufren ese impacto directo. ¿Bien? Víctimas de segundo grado, los familiares directos de esas víctimas de primer grado. Víctima de tercer grado o tercer nivel, también le pueden decir, son los integrantes del equipo de primera respuesta. Pueden ser bomberos, policías, médicos, nosotros mismos que estamos ahí. Todas aquellas personas o equipos de primera respuesta. Luego tenemos las víctimas de cuarto grado o cuarto nivel, que es la comunidad en sí que está envuelta en ese desastre o en esa emergencia, catástrofe, urgencia, sí, también. Bien, la comunidad que está envuelta, o sea, puede ser vecinos, la comunidad en sí o varias comunidades. Luego tenemos la víctima de quinto nivel, que son aquellas que se ven implicadas por el simple hecho de conocer el suceso, ya viéndolo por televisión o, no sé, escuchándolo en una radio y demás. Y tenemos una víctima de sexto grado, que son aquellas que no se encontraban en el lugar del impacto, ¿sí? Pero que podrían haber sido víctimas de primer grado. Bien, no se encontraba a lo mejor en un desastre de una inundación porque justo salieron de viaje hacia otra ciudad y no se encontraban en ese momento. Bien, ¿sí? Bien. ¿Qué más me queda? Esto. Con respecto a las manifestaciones sintomáticas que son más frecuentes en lo que son niños, niñas y adolescentes según los grupos de edades. Bien, esto se los quiero decir. Tenemos diferentes grupos de edades. Tenemos los niños y niñas de 1 año a 7 años, que mayormente los síntomas que manifiestan son los miedos directamente generalizados, o sea, que le tienen miedo a todos, ¿sí? Otra de las manifestaciones es que se sienten mal en general, que no quieren hablar de lo que pasó, ¿sí? Muchas de las otras manifestaciones son, por ejemplo, no participar en actividades, estar todo el tiempo desganados, con baja energía. Bien. Otras reacciones es, por ejemplo, la angustia, ¿sí? Con no entender el significado de la muerte, ¿sí? También otra manifestación es la fantasía de componer a las personas que fallecieron, ¿sí? O esperar el regreso de esa persona fallecida.
Bien, otra de las manifestaciones normales entre los niños de 1 año y 7 años es no querer desprenderse de sus padres o del adulto ese que lo está protegiendo. Y por último, tenemos los juegos repetitivos acerca de ese evento traumático. Jugar, por ejemplo, que rescatan a sus amigos, a su familia o a quien fuera, a que otras personas mueren. Bien, son manifestaciones sintomáticas que son frecuentes en niños de 1 año a 7 años. Luego tenemos los niños de 8 a 11 años. Las manifestaciones mayormente es sentirse responsable, sentirse preocupado, ¿sí? Responsable de yo soy culpable quizás del evento, sentir miedo de estar solo. Bien. Otras manifestaciones es que tienen muchas veces estos niños de 8 a 11 años de edad, es el miedo a los fantasmas, por ejemplo, los dolores corporales, ya sea de cabeza, el estómago, el pecho, ¿sí? Preocupaciones excesivas por quizás el proceso de recuperación de sus padres o de otras víctimas o de sus familiares, estar confundidos, estar inquietos, estar asustados, ¿sí? Todo eso son reacciones ante ese dolor o esa pérdida que sufrieron los niños de entre 8 y 11 años. Luego tenemos los niños no, ya adolescentes, disculpen, de entre 12 años y 18 años. Las manifestaciones más comunes son, por ejemplo, el desinterés por la vida en general o culparse por haber quizás sobrevivido a un desastre, ¿sí? Estar indefensos, sentirse vulnerables, en realidad es la palabra. Otra de las manifestaciones es comportarse diferentes a cómo se comportaban antes del evento. Y ahí pueden aparecer el uso de drogas, la delincuencia, eh, las conductas sexuales inapropiadas. Otra de las manifestaciones de los adolescentes es el deseo o planes de venganza, ¿sí? Y los deseos eh, de entrada prematura a lo que sería la edad adulta, o puede ser el abandono de la escuela, buscar trabajo, casarse, precipitarse a tener un hijo, ¿sí? Y tenemos reacciones también en la escuela, o sea, dentro del aula del colegio. Tenemos reacciones que uno se puede esperar dentro del aula después de un evento traumático. En lo que es el preescolar, que es anterior a los 5 años, o sea, antes de entrar a las escuelas primarias, el niño puede tener reacciones como el rechazo a ir a la guardería o a la escuela, el rechazo a seguir yendo a las actividades que se hacen dentro del aula, no querer despegarse de su mamá, cambios muy importantes en lo que son los comportamientos de él antes del suceso, o sea, mayormente los niños comienzan a aislarse, a ser agresivos en otras ocasiones.
Bien. Y en lo que es edades escolares de primaria, que varía entre los 5 o 6 años hasta los 11 años de edad, el niño tiene reacciones como no prestar atención, no concentrarse, tener hiperactividad, ¿sí? Tener un rechazo en sí a la escuela, puede tener también dificultades de memoria, que eso interfiere obviamente con lo que es el aprendizaje en sí. También puede parecer que muy ausente, o sea, cuando el niño en edad escolar responde poco o responde muy pausado, ¿sí? Y luego tenemos la parte escolares de secundaria, que varía entre los 2 y 18 años de edad, donde las reacciones que uno puede esperar dentro del aula luego de un evento traumático es la hiperactividad, la irritabilidad, ¿sí? El ausentarse a la escuela, el rechazo directamente a retomar esas actividades escolares, ¿sí? El niño comienza a tener una falla en lo que es la atención o la concentración, puede cambiar el comportamiento, ¿sí? O cambios que son bastante acentuados con respecto a la personalidad de los niños en este caso, ¿sí? ¿Qué sucede? Si todos estos síntomas que nombré hasta ahora, en todas las edades, luego del evento traumático, si persisten, por lo menos luego del evento traumático después de 3 meses, o si se acentúan, eso a pesar de la atención que uno le dio, es necesario obviamente una evaluación que sea mucho más profunda, ¿sí? Con quizás psicólogos. ¿Bien? Entonces ellos, ¿qué van a hacer? El especialista va a detectar signos y síntomas que sean alarmantes. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo antes que nos retiremos? Ya que la clase próxima vamos a hacer el trabajito práctico, como les comenté a las compañeras antes de comenzar la clase. Yo les voy a estar enviando el caso clínico que vamos a desarrollar la clase que viene, más tardar el sábado, les prometo que se los envío para que ustedes lo tengan, lo lean. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna acotación antes que nos retiremos? Porque la próxima clase es la última. Una vez que nos envíes el caso, ¿podemos hacerte alguna pregunta? Si nos surgen dudas. Obvio, Bien. Cintia, te voy a contestar, pero te voy a contestar el lunes. Bueno, dale. El fin de semana no. No, obvio. Vos mandámelo, pero yo te voy a contestar el lunes. Dale. No, quiero tratar de el fin de semana, perdón que lo diga, mi mamá, bueno, se quebró la pierna, bueno, la operaron, le pusieron clavos y demás, hace como 3 semanas, y recién ahora me permitió Nay, si ustedes quieren venir el fin de semana a visitarme, porque estaba alteradísima, porque no podía hacer nada, pueden venir. Entonces voy a ir de mi mamá a verla, en vivo y en directo, así que el fin de semana les voy a enviar nomás. Aprovechar a disfrutarla. Solo voy a entrar a la computadora para enviarle el caso clínico. Nada más, por eso les prometo que si no lo puedo hacer el viernes, el sábado más tardar se lo envío. Baja. ¿Sí?
¿Bien? Bueno, Listo. entonces, disculpen a las que entraron más tarde que me retiro 7 minutos antes, que mi nena tiene que actuar a las 4 de la tarde y si no voy, se va a armar el caos. ¿Bien? Ahora sí, me despido y nos vemos el próximo miércoles, sí o sí a todas en vivo con la cámara encendida, obviamente, y los micrófonos habilitados para que ustedes puedan hablar. ¿Sí? Bien. Nos Bueno, vemos nos vemos el próximo miércoles. el próximo miércoles. Que tengan una